Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar, donde luego plantearemos 3 propuestas alternativas de la misma, en un terreno de aproximadamente 9.25 metros de frente por 20 metros de fondo. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. Tenemos cochera para un vehículo, tenemos un hall, vemos un estudio con medio baño, tenemos el estar, el comedor y la cocina juntos, tenemos un patio verde, espacio para la parrilla. En el sector privado vemos un baño completo, tenemos una habitación, vemos el lavadero y por último la segunda habitación. Lo que tiene de particular este análisis es que la propuesta o esquema es de un suscriptor, donde si ustedes también tienen alguna propuesta y les gustaría que lo veamos, me pueden escribir al correo que también se los dejo en la descripción. Esta propuesta estaría ubicada exactamente en Argentina, provincia de Entre Ríos, a unos 40 kilómetros de la capital, que es Paraná, en la localidad de Crespo, donde, como siempre menciono, si uno no tiene el contexto de una propuesta es complejo de analizar en un sentido más amplio, pero en este caso contamos con varios datos que nos ayudan a realizar un análisis un poco más completo, y tener un usuario es lo más importante. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios, siguiendo un poco lo que es la circulación, como para darnos una idea más clara de la propuesta. Podemos ver 2 ingresos a la propiedad, tenemos el acceso vehicular y el peatonal. En la cochera tenemos espacio para un vehículo con unas dimensiones de 6 metros de largo por 3.5 metros de ancho, donde puede ingresar perfectamente la mayoría de los vehículos. Desde la cochera podemos pasar al patio central, que me parece perfecto tener un acceso directo. Podemos pasar también al hall. Si ingresamos por el acceso principal, tenemos un hall con unas dimensiones de 2 metros de largo y 1,80 m de ancho, que son dimensiones apropiadas. Desde el hall podemos pasar a la cochera, al estudio y después al sector social, donde en un punto se plantea este hall por el hecho de que uno de los usuarios es abogado. Entonces, si lo utiliza como su despacho, los posibles clientes ingresan al hall y después al estudio, y no tienen contacto directo con los otros sectores de la vivienda, donde tenemos la cochera, el hall y el estudio más asociado a lo público de la vivienda, que me parece perfecta la ubicación. Por ejemplo, si sabemos que vamos a tener más clientes y puede que tengan que esperar, sería acorde generar un hall más amplio y utilizarlo como una sala de espera. Se podría también modificar la apertura del acceso para tener una mejor continuidad al estudio, y en ese caso agrandar o desplazar el acceso a la cochera para no chocar con la puerta en este sector, pero como siempre digo, son pequeñas modificaciones que nos ayudan a mejorar cómo vivimos el espacio. Después en el estudio tenemos un ancho de 2.30 por 3 metros de largo. Claramente no está representada del todo completa la propuesta, le falta algunos vanos, por ejemplo, y otros artefactos. Acá, por ejemplo, la superficie depende mucho de qué tipo de profesión tengamos. Si es un consultorio médico, es muy chico, necesitamos una camilla y espacio para algunos artefactos dependiendo de la orientación del médico. En este caso es para un abogado, donde puede fácilmente necesitar espacio para las carpetas o legajos, dependiendo en qué área se desarrolle él, donde me puede comentar si este espacio está bien o si es necesario un poco más de superficie. Aparte tenemos junto al estudio un baño, que en un punto me imagino que se lo puede ubicar juntos por el hecho de que ve mis videos y en otros canales que se recomienda tener un estudio junto con el baño para posteriormente transformarlo en una habitación de huéspedes o permanente, que si ese es el caso, creo que tiene que ser más amplio el estudio y comparar las necesidades en la habitación y en el estudio dependiendo de la profesión y qué artefactos necesitamos. Donde, sin importar la idea principal, me parece un poco amplio el baño para los artefactos que posee. Tenemos una bacha, inodoro y bidet. En un largo de 2,50 m se podría agregar fácilmente una ducha en este sector. Otro aspecto a tener presente es su ventilación, que siempre es bueno ventilar, pero en este caso lo hace sobre un lateral muy angosto de unos 60 centímetros de ancho. ¿A qué voy con esto? Que es un sitio difícil de acceder, donde no vamos a tener mucha iluminación en ese caso, y aparte vemos que ventila también la cocina. Acá, la verdad no sé si está representada una puerta,
pero en ese caso estaría mal, simplemente por el ancho del lateral, donde si uno quiere, lo puede generar, pero mucho más amplio. Cosa que fue uno de los pedidos, quería un poco de verde, patio, pero poco por el hecho de no tener que mantenerlo siempre en condiciones. Por eso siempre suelo comentar que a pesar de tener todos los datos o un contexto de la vivienda, sin un usuario es un poco complejo querer analizar una propuesta, más allá de que siempre es bueno intentar interpretarla y poder sacar un concepto o idea general. Aparte vemos que posee bastante verde, que no necesariamente tiene que ser verde. Se puede generar un solado en el lateral y ampliar un poco este patio, pero tener un solado en el perímetro de la vivienda. Acá podemos fácilmente ubicar primero el estudio y en paralelo al baño, cosa de poder ventilar sobre el lateral para generar un ingreso sobre este lateral claramente un poco más amplio. Ahora si continuamos con la circulación, pasamos al estar, donde particularmente no me agrada mucho que la circulación atraviese el espacio donde tenemos el sofá y la TV, con unas dimensiones de 2.70 de ancho por 3.40 metros de largo, donde son dimensiones bastante acorde para el estar junto con un sector de circulación. No digo que esté mal esta disposición en la circulación porque se puede atravesar por el espacio, simplemente que a mí no me agrada visualmente, prefiero que la circulación sea a un lado del espacio, sería bueno tenerlo en todo a este sector, a la circulación. Si continuamos, podemos ver el comedor y la cocina juntos, donde básicamente es todo el sector unificado del estar comedor y cocina, que es muy habitual tener esta disposición y más todavía el estar un poco más separado del comedor y cocina, donde próximamente veremos una propuesta que posee una cocina junto a un estar y el comedor un poco más separado. Acá lo bueno es la ventilación que se genera en el comedor, donde tendríamos la iluminación de la mañana, donde vemos que se abre la propuesta o abraza al patio en todo caso. Si vemos también las habitaciones, están dispuestas sobre este sector. También es bueno que tengamos esta disposición en la cocina, comedor y después el patio, donde podemos tener un comedor exterior o algún pergolado en todo caso también. Acá vemos un sofá, claramente con la intención de generar un sector de estar al aire libre, que eso siempre es bueno de plantear. En este caso, él me comenta que simplemente quería tener un asador móvil, donde se lo puede ubicar fácilmente en este sector. Al no ser tan grande, es fácil de manejar. Puede ser que ya lo tenga el asador o quiera algo más práctico, donde de igual manera tiene espacio como para poder generar una parrilla más tradicional. Pero como siempre digo, uno tiene que tratar de satisfacer las necesidades del usuario, comitente o cliente. Después en el sector de la cocina tenemos una buena disposición. En teoría vemos que es en L. Tenemos la heladera o refrigerador, área de trabajo, la bacha o fregador, espacio de trabajo y por último el anafe o las hornallas y espacio libre donde podemos tener una puerta. Vemos que posee la ventilación sobre la bacha, que eso es bueno, pero como dije tenemos muy poco espacio, donde si es un poco más amplio sería un poco mejor. Si vemos la superficie tenemos un poco más de 4 metros de largo, entonces creo que podríamos ubicar todos los artefactos en este lateral, cosa de tener más espacio para el comedor junto con la circulación. Después del sector social tenemos el sector privado. Acá me imagino que se plantea una puerta corrediza, donde justamente ayer estaba haciendo un relevamiento de una propuesta que tiene una puerta corrediza o tipo granero en el baño, donde la verdad te reduce bastante la superficie de uso y es muy práctico. Y en un punto queda muy bien estéticamente. Después ingresamos, creo que a simple vista se ve que es bastante amplio el pasillo. Tenemos un ancho de 1,30 m por casi 6 metros de largo, donde me parece bastante. Si fuera de 90 centímetros o de 1 metro creo que sería perfecto. Donde en un punto, si él me dice, mira, quiero un pasillo amplio y quiero que sea de 1,30 m, básicamente lo tendría que plantear y tal vez que sea menos largo. Una vez ingresamos al pasillo tenemos la primera habitación, donde Claudio me comenta que iban a vivir 2 personas de entre 35 y 45 años. No me dio ninguna otra especificación. Ingresamos, tenemos la cama en diagonal, donde vemos que se la plantea en 1,5 plazas. Ese es otro punto particular. Si en esta habitación se necesita una king size, necesitaríamos un poco más de superficie o una cama de 2 plazas que fácilmente puede dormir una sola persona, pero requiere ese tipo de cama y es bastante común eso.
Yo, por ejemplo, ya estoy muy acostumbrado a dormir en una cama de una sola plaza, entonces no tendría esa necesidad. Pero de igual manera se puede plantear siempre como si tuviéramos una cama de 2 plazas mínimo. Vemos que posee espacio de circulación en ambos lados, enfrente espacio para guardar la ropa, donde en un punto muchas personas prefieren no tener televisor en las habitaciones, donde claramente después del video me lo puede comentar. Acá tendríamos la ventana que solo no está representada, y tendríamos el sol de la mañana, que eso siempre es recomendable, también dependiendo si es una zona con temperaturas altas, es mejor evitar el poniente. Pero siempre es bueno tener el sol del amanecer en las habitaciones. Saliendo de la primera habitación tenemos el baño completo, donde en un punto, por ejemplo, en el sector social, si justo tenemos personas reunidas en el sector y al mismo tiempo está Claudio atendiendo en su estudio, sería un poco complicado que un invitado utilice este baño y tendría que ingresar a la parte más privada. Eso ya depende de cada persona y me podrían decir que el primer baño es únicamente para el estudio o se lo podría plantear juntos pero no vinculados. Para tener acceso desde el sector social, entonces una vez ingresamos al baño tenemos una buena disposición, el lavamanos, el inodoro, el bidet y la ducha, que me parece perfecto. Falta, como dijimos antes, la ventilación, que se lo puede plantear en este sector fácilmente y claramente las medidas son bastante amplias. Tenemos el mismo largo que una de las habitaciones, a menos que me digan si queremos un baño amplio y muy iluminado. Por eso creo que nunca es decir está bien o está mal una propuesta, depende de muchos factores. Si continuamos con la circulación, tenemos la segunda habitación, que a simple vista es un poco más chica y básicamente con la misma disposición. Por último tendríamos el lavadero, donde vemos que es un poco más amplio que hasta el primer baño, donde se puede ver un poco desproporcionada la puerta de salida al exterior. Acá tener otra puerta al exterior me parece innecesario por el hecho de que no tenemos más superficie o un patio posterior. Acá el único fin de salir es para sacar la ropa del lavadero o en todo caso para iluminar el pasillo que vemos es bastante largo. Pero me parece bien, tenemos el lavarropas y la bacha, donde se puede utilizar también como un depósito y guardar ciertas cosas que no son de uso diario. Ahora vemos la primera propuesta superadora, donde acá podemos ver un poco más el contexto inmediato de la propuesta, donde en teoría el terreno, lote o parcela mide 25 metros por 10 metros de ancho, donde tenemos realmente unos 9.25 metros de ancho por el hecho de que el vecino de este sector se pasó varios centímetros, que suele ocurrir muy frecuentemente este tipo de casos. Y el largo donde podemos construir es de 20 metros. ¿Por qué? Porque en esta zona o área existe una restricción que nos pide 5 metros de retiro desde donde comienza la vereda para generar espacio verde sin importar si es de tu propiedad. Acá lo vemos en unos ejemplos de la misma zona. Se construye a partir de esos 5 metros de retiro. Podemos ver que posee en este sector 2 palmeras y en este otro árboles frondosos de hojas caducas. Calle de tierra y en ambos lados tenemos edificaciones y en el fondo también. En este sector en realidad tenemos una medianera, por eso se plantea la idea de únicamente utilizar este sector como una circulación lateral o para ventilar ciertos espacios. Otro aspecto importante es el sistema constructivo. En este caso la idea del usuario es utilizar steel frame, donde es un sistema muy versátil en cuanto a las posibilidades en el diseño, pero como cualquier sistema constructivo, mientras sea buena la mano de obra y en lo posible accesible en la zona, me parece perfecto. Pero en la propuesta inicial teníamos un partido en C, que se mantiene en todas las demás propuestas. En este caso vemos bien diferenciados el sector público, el sector social y el sector privado. Como dije anteriormente, me parecía una propuesta muy bien ordenada, entonces no tiene muchas modificaciones, tal vez una distribución distinta. Entonces en este caso tendríamos 3 accesos a la propiedad, el lateral, el peatonal y el vehicular. Si ingresamos por el vehicular tenemos espacio para un vehículo con dimensiones de 6 metros de largo por 3.7 metros de ancho. En este caso es un poco más ancho que el anterior. Desde la cochera pasamos únicamente al hall principal, que en un punto depende del usuario si quiere un ingreso directo al patio posterior. Ahora si ingresamos por el principal, la idea es generar en este sector una cubierta y en el ingreso o un apergolado dependiendo del usuario.
Una vez ingresamos a la propiedad tenemos un hall o distribuidor de 1,25 m de ancho por 3,5 metros de largo. Acá vemos, como decía anteriormente, modificando la apertura de la puerta, tiene una mejor fluidez y recorrido de la circulación. Ingresamos, abrimos la puerta y fácilmente pasamos al estudio, donde tenemos un largo de 3 metros por un ancho de 2,5 metros. Tenemos también la ventilación correspondiente, donde si Claudio me dice me parece un poco chico, se lo puede ampliar al frente fácilmente y lo ventilamos sobre el lateral. Después, separado, lo planteamos al baño para un fácil acceso desde el estudio y desde el sector social. Acá podemos ver que 2,5 metros de largo y un ancho de 1,30 m es bastante apropiado para un lavamanos, el inodoro, bidet y una ducha, también con su ventilación correspondiente. Recordar que en este sector tendríamos el sol del poniente. Después del sector público tenemos el sector social, que pasamos por una puerta corrediza o tipo granero y nos encontramos con el estar, el comedor y la cocina juntos, con unas dimensiones de 3,9 metros de ancho por 6,45 metros de largo. Acá podemos ver fácilmente cómo la circulación pasa a un lado del espacio y no a través del mismo como en la propuesta inicial. Al tener un espacio bastante amplio, la idea es tener ventanas en ambos lados del estar, donde se pueden convertir en puertas fácilmente. En el sector de la cocina sí tenemos puerta, donde es un poco necesario el salir al exterior del patio, ya sea si generamos un comedor exterior o para utilizar la parrilla exterior. Además de generar una ventilación cruzada, que siempre es recomendable poder generarla, en este lateral tenemos un ancho de 1,20 m, donde creo que es bastante espacio, de mínimo como para ingresar fácilmente hasta una moto o una bici. Si en este sector tenemos el poniente, la idea es poder generar un pergolado en todo el lateral como para no tener el sol en la tarde en verano. Después para el estar tenemos buena superficie, para el comedor también. En la cocina tenemos una isla con el anafe o las hornallas, enfrente la bacha, con espacio en ambos lados para trabajar los alimentos, y en este sector espacio para el refrigerador o heladera. Todo el sector social se abre o mira hacia el patio, donde Claudio quería ver un poco de verde pero no tanto. La idea es generar solo una parte central de césped y en todo lateral un solado. Y en este sector, continuando con la cochera, el espacio para la parrilla móvil. Después, si pasamos al sector privado, pasamos por la puerta corrediza, donde se disminuye la superficie del pasillo, pero perdemos un poco de la posible iluminación. El primer espacio que tenemos es el baño completo, donde tenemos la misma disposición, pero con un poco más de superficie para una mayor comodidad. Enfrente tenemos la primera habitación con unas dimensiones de 3,40 de largo por 2,75 de ancho, donde si ingresamos tenemos en diagonal la cama, a la izquierda el guardarropas y a la derecha la ventilación, donde si en un punto les parece un poco angosto, se puede ampliar un poco más. Después podemos ver el lavadero con salida al exterior y espacio para el tender, donde si ingresamos tenemos buena circulación directa con la salida. Vemos la bacha y el lavarropas. Acá en un punto, si prefieren tener salida al lateral del lavadero, se puede modificar y tener un poco más amplia la segunda habitación, o en todo caso agregar otra en este sector y tener una, dos y acá la tercera habitación. Por último tendríamos la segunda habitación con un largo de 3,40 por 3,30 de ancho, claramente un poco más amplia que la primera y básicamente con la misma disposición. En este caso vemos representada una cama de 1,5 plaza. Entonces esta es la primera propuesta con algunas modificaciones que en un punto mejora bastante la propuesta inicial en cuanto a las dimensiones y distribución. Ahora vamos a ver la segunda propuesta. Acá básicamente ya tenemos una idea del entorno de la propuesta. Entonces vemos este croquis un poco más de cerca. En esta propuesta tenemos dos ingresos, el vehicular y el peatonal. Si ingresamos por el vehicular tenemos espacio para un vehículo con unas dimensiones de 6 metros de largo por 3,65 metros de ancho. Desde la cochera acá podemos ingresar directamente al sector social de la vivienda o podemos hacerlo por el lateral y pasar al comedor. En este caso el lateral lo utilizamos más para ventilación o iluminación, más allá de que tenemos este posible ingreso. Siempre se recomienda
poder tener un ingreso de la cochera a la cocina. Si ingresamos por el peatonal, tenemos el hall de 1,20 m de ancho por 2,20 de largo. Acá la idea es separar simplemente el sector del estudio. Donde ingresamos se incorpora la puerta corrediza, tenemos un ancho de 3 metros por 3,65 metros de largo. En este caso vemos un estudio un poco más amplio, con un espacio para distintos armarios. Acá tenía un poco de confusión en cuanto a la distribución. Se plantea de todos modos un ingreso desde el estudio al baño, donde por las dimensiones, como decíamos antes, se puede transformar en una habitación y al mismo tiempo se puede cambiar y generar un ingreso desde el sector social. Dependiendo su función, se puede generar un antebaño y luego el baño. Depende más del usuario todo este sector. Se puede dividir en este sector como lo vemos acá o en esta parte como en la propuesta anterior. Acá un poco quería representar las distintas posibilidades. Pasamos al sector social de la vivienda. En este caso tenemos un ancho de 3,65 metros por un largo de 8 metros. En este caso cambiamos la disposición de la cocina en L por las dimensiones. Tenemos una isla sobre el lateral. Tenemos la bacha, espacio de trabajo en ambos lados, espacio para la heladera o refrigerador. Por último, el anafe o las hornallas. Y ventilación o iluminación en el sector de la bacha. Tenemos buena superficie, tanto para el comedor como para el estar. Se ventila o ilumina el estar. En este sector se plantea también la salida al exterior en el comedor y en la parte de la cocina, como para generar una ventilación cruzada. Y vistas al exterior. En este caso tenemos un poco más de superficie en el patio, donde se puede generar también un poco verde, o la idea de una posible piscina a futuro. Tenemos 3,65 metros de ancho por 10,90 metros de largo. Tenemos acá marcado el sector de la parrilla, ya sea móvil o fija. En este caso se enfatiza un poco más el sector social de la vivienda. Después pasamos al sector privado, donde tenemos un pasillo de 90 centímetros de ancho por 3 metros de largo. Se plantea también la posibilidad de iluminación en el sector. Después tenemos el primer espacio, que en este caso se plantea el baño y el lavadero juntos, con un ancho de 2 metros por 2,60 metros de largo. Al ingresar tenemos sobre un lado la bacha, el inodoro, bidet y ducha. Y sobre el otro tenemos la bacha y enfrente el lavarropas. El tema en este espacio es que no tenemos salida directa al exterior. Y como dije recién, la idea es mostrar diferentes propuestas posibles o algún que otro aspecto que sea de su agrado. Por último tenemos las dos habitaciones, una más expuesta a la parte del patio central, donde ingresamos tenemos la cama de frente, un espacio de circulación. Enfrente tenemos el espacio de guardarropas y a un lado la ventana con vistas al patio. Si vemos la segunda habitación, ingresamos, tenemos en diagonal la cama, a un lado el guardarropa y en el otro la ventilación y enfrente espacio para un posible televisor. En este caso, como en el anterior, se puede plantear una pérgola para evitar el sol del verano en todo el lateral. Claramente me gustaría que me comenten qué les parecen cada una de las propuestas. Ahora pasamos a ver la tercera y última propuesta. Muy bien, en esta propuesta tenemos 3 accesos a la propiedad: por la cochera, el peatonal y por el lateral. Si ingresamos por la cochera tenemos espacio para un vehículo, tenemos un ancho de 3,7 metros por 6 metros de largo. Desde la cochera podemos pasar directamente al patio central o a la parte social de la vivienda, que dependiendo del usuario me puede decir: mira, lo quiero, pero que ingrese al hall, y se lo modifica fácilmente. Después ingresamos por el principal, tenemos una pequeña galería. Después de ingresar tenemos el hall con un ancho de 1,25 m y un largo de 2,95 metros, donde, como en todas las propuestas, es para separar simplemente el estudio y el baño de los otros sectores. Donde de igual manera siempre es bueno generar un hall de acceso o un distribuidor. En este caso, el estudio tiene un ancho de 2,5 por 2,7 metros de largo, con suficiente superficie o espacio para 3 sillas y el escritorio. Después tenemos el baño separado con su lavamanos, inodoro, bidet y la ducha, con su ventilación sobre el lateral. Después de la puerta corrediza o tipo granero pasamos al sector unificado del estar, comedor y cocina,
donde tenemos un ancho de 4.10 y un largo de 6.5 metros. Como en las otras propuestas, la circulación es por el lateral de los espacios. Tenemos buena superficie para los 3 sectores. Se genera iluminación sobre el estar, un acceso o salida por el comedor, para un ingreso fácil desde el lateral y por el patio central también, donde creo que esa relación de cocina, comedor y parrilla está bien generada. Como dijimos antes, se puede plantear un pergolado en este sector como para un comedor exterior y claramente un sector verde. En la cocina tenemos una isla con su anafe o las hornallas, enfrente la bacha o fregador y en la esquina la heladera o refrigerador. Después, si pasamos al sector privado, tenemos un pasillo que depende del usuario, como siempre digo, si desea cerrar en este sector. Y primero tenemos el baño completo, lavamanos, inodoro, bidet y la ducha con su ventilación. Junto al baño tenemos el lavadero, que en este caso sí tiene salida al exterior por el lateral. Por eso decía la idea de ver distintas posibilidades. Entonces después Claudio puede ver tranquilo las 3 propuestas y decir qué punto le gustó más de cada propuesta o tener una idea más precisa. Y después hacer tal vez una propuesta definitiva. Bueno, acá me faltó mencionar que después del lavadero tenemos el tender, acá en esta parte, un poco oculto de las vistas. Otro aspecto es que se genera también iluminación en el pasillo, que siempre es bueno generarlo, y es más, puede ser una salida al exterior. Muy bien, ahora vemos las habitaciones, donde básicamente son simétricas. Es una disposición bastante común. Ingresamos, tenemos en diagonal la cama, a un lado el guardarropas, al otro la ventilación y enfrente espacio para el televisor. La otra habitación, como ya dijimos, nos puede molestar el sol del verano, donde literalmente puede ser sofocante si el sol nos da directamente sobre la habitación, donde se soluciona con un pergolado fácilmente o ubicar todo este sector. Vegetación, como vimos en ejemplos pasados, pero depende de cada caso. En conclusión, como dijimos anteriormente, la propuesta inicial está muy bien planteada en cuanto a las relaciones y los sectores público, social y privado. Por eso la idea era ir viendo diferentes relaciones o disposiciones de los espacios como para dar diferentes opciones al usuario y tener la posibilidad de que me puedan comentar qué les parece cada punto y me afirmen otros aspectos para poder realizar en todo caso una propuesta final. Y ahora vamos a poder tener un ida y vuelta más fluido con Claudio, donde claramente espero sus comentarios de qué les pareció cada propuesta y si tienen algo para mejorar en cada una de ellas, es bienvenido. Y como siempre digo, acá se aprende de todo y todos. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.